Pueden sentarse, mis hermanos. Buenas noches. Esta noche traemos un tema que es legado, tu asignación más alta. Legado, tu asignación más alta. Realmente esa debe ser nuestra conexión, el legado. El legado, tu asignación más alta. Y vayan conmigo, por favor. Vamos a ver varios textos y vamos a declarar la palabra así en Tesalonicenses 3:9. Segunda carta a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, versículo 9. Es muy cortico, pues es alguna base de lo que queremos hablar acerca del legado. Dice segunda de Tesalonicenses 3:9, no porque no tuvimos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Bueno, Pablo aquí hablaba a la iglesia acerca del ejemplo y de lo que en sí era él, y el contexto realmente, pues para verlo tendríamos que leer todo el capítulo, pero hablando allí también en este texto, la manifestación del hombre, el pecado, pero Pablo quería expresar algo a la iglesia en Tesalónica, y son tres aspectos que queremos tocarlos muy cortamente y que sobre todo quede en su corazón. El mismo Pablo en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, hay algo que destaca y quiere Pablo que a las personas que estaban a su alrededor tuvieran muy claro, y era el carácter. El carácter nos lleva a la integridad, pureza y ejemplo. Son tres aspectos que van dentro del carácter, pero no solamente el carácter, sino la consistencia, que es la disciplina, el propósito y la acción o el ritmo en que yo voy dirigiendo mi destino. Y lo último que dentro del legado es la conexión acerca de cómo yo me comporto, cómo llevo mi matrimonio, mis hijos, y por último dejo mi legado. Realmente es algo muy precioso. Cuando estábamos estudiando esto con mi esposo nos conmovía muchísimo, porque es lo que Dios quiere para estos tiempos. ¿Por qué? Porque nuestra nación, Colombia, está en una necesidad desesperada. No solamente Colombia, sino alrededor, nuestro vecindario, nuestro sector, nuestra ciudad. Pero Pablo hablaba allí acerca del ejemplo. Y qué bueno nosotros poder decir que queremos ser como Cristo. Pablo era un hombre que quería dejar huella divina sobre los que estaban alrededor de él. Él quería dejar y marcar en los corazones. Realmente, si vemos las cartas y todo lo que Pablo hablaba, era dejando un legado a las personas que él tenía. Cuando pensamos en el legado, hoy en día no hay un modelo, ni siquiera en la educación, ni siquiera alrededor que encontramos un modelo que nos lleve a esa conexión divina del legado. Pero bueno, hay buenas noticias, no es demasiado tarde para que nosotros comencemos y pensemos acerca de lo que queremos nosotros dejar a nuestras generaciones. Aunque nuestras generaciones, aunque nuestra nación en sí está agonizando, todavía se siente algo de esperanza. Y es lo lindo ver cómo se proclaman como estos tiempos, y personas como ustedes, como yo y como los que nos están escuchando, tenemos el sentido de decir, Señor, estamos dispuestos a que haya un cambio. Podemos cambiar. Dios está interesado en la restauración. Él ha restaurado naciones en el pasado y Dios está dispuesto a restaurar en estos tiempos y lo puede hacer otra vez. Ahora nosotros debemos estar seguros que la única esperanza para nuestra nación no se encuentra en la política, ni en los medios de comunicación, ni en otros aspectos que podamos encontrar o las llamadas redes sociales. ¿Saben en dónde están esos recursos para cambiar? En nosotros, en usted y en mí. Usted, hermano, se convierte en una persona que en la tierra ha sido dada y ha sido puesta con un propósito, y es para dejar un legado. Ahora,
nosotros como cristianos y todos los cristianos ya deben dejar, hermanos, de pensar en cosas efímeras y cosas pasajeras y dejar muchos pecados secretos que no permiten que lideremos con un propósito. Necesitamos liderar con ejemplo, debemos levantarnos, convertirnos en hombres ejemplares. Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, el que estamos leyendo más arriba, del 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no tuvimos derecho sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitarais. El enfoque que Pablo tenía hacia la forma de vivir era hacerlo de tal manera que pueda ser calificado como ejemplo para otros. El ser ejemplo es crear una impresión. Ahora, las impresiones pueden ser buenas o malas. Como hombres a veces no nos damos cuenta de qué impresión causamos nosotros en nuestros hijos. Tal vez con un mal carácter, tal vez con una mala decisión. Ahora, tampoco podemos pensar nosotros, bueno, en alguna forma podemos marcar a las personas con quien trabajamos y tal vez podemos marcar a miles de personas que nos rodean. ¿Usted sabe cuántas personas pueden rodearlo a usted o tiene usted conexión? Si usted hace una lista de su niñez, su primaria, su universidad, sus trabajos, su vecindario, son miles de personas. Ahora, si una acción de nuestro carácter está fuera de lugar, entonces estamos causando impresiones incorrectas sobre aquellos que buscan nuestra dirección, orientación y ejemplo. Se ha querido causar impacto en nuestros hijos de una manera equivocada. Los hemos involucrado a muchos aspectos fáciles dentro de la sociedad. Queremos que participen en una sociedad desequilibrada porque han olvidado al Creador y se han vuelto parte de una sociedad con dificultades desde sus gobernantes y autoridades. Ahora viene la sociedad consumista, egoísta, orgullosa, depravada, aislada de la realidad de un Dios poderoso y soberano, una sociedad que se agrupa solo para descalificar al indefenso, al desprotegido, como son muchos de nuestros niños y adolescentes. No existe un modelo dentro de esta sociedad que piense en un legado o simplemente dejar una huella en nuestras generaciones. Necesitamos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar y de ver el presente y aún el futuro de nuestras generaciones. Hoy más que nunca debemos pensar y ver como Dios ve a nuestros hijos y dejar en ellos un legado. La Biblia está llena de pruebas, llena la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, de la preocupación de Dios por nuestros niños y adolescentes. Dios se preocupa por las generaciones. Dios encarga a los hombres y le dice, oye Israel, y te dice a ti, oye papá, mamá, Jehová Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y la Biblia dice, y estas palabras estarán contigo cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. No sé si ese es nuestro modelo, no sé si ese es nuestro ejemplo de seguir. Ahora, la Biblia muestra la importancia de los niños para Dios. Dios se preocupaba por la vida infantil. En Mateo 18:14 dice, no es así la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios se preocupa por la vida de nuestros hijos. Desde los cielos Él ve y repite estas palabras que te mando hoy en Deuteronomio 6 o 6 al 8 estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Lo haces? ¿Está tu casa llena de la palabra de Dios? ¿Estás hablando a tus hijos y a tu generación dejando un legado? Hoy en día nos preocupamos más por darle el mejor celular, el mejor iPad, el mejor sonido o lo que se invente, el mejor televisor.
pero quede la preocupación por su vida espiritual, por lo que ellos van a heredar de nosotros ante el Señor. Dios ve a los niños como los mayores en su corazón. Marcos 10:13. Cuando el Señor se refería a esto, me impacta esto, escúchelo bien. Y si le presentaban niños para que lo tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. ¿Quiénes eran los que impedían? Los discípulos impedían que los niños se acercaran. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba en el reino de Dios a un niño como este, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La actitud de Jesús no está lejos de lo que hoy se ve. ¿Cómo impedimos muchas veces que nuestros hijos lleguen a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos que ellos no se acerquen a Dios? ¿Saben? La facilidad que la misma sociedad presenta. Hablábamos con mi esposo esta mañana. Muchas veces es más fácil llevarlos a los hijos a que estén en la sociedad, que pertenezcan a una sociedad impía y no que sean parte de una sociedad cristiana. ¿Cuántos de nuestros hijos están hoy? ¿Y dónde están tus hijos? Hace muchos años nos decían eso. ¿Dónde están en este momento tus hijos? ¿Cuál es la preocupación nuestra? Que nuestros hijos reciban el legado. El mejor legado es el cumplimiento de la palabra de Dios sobre sus vidas. ¿Cuántos estamos haciendo que la palabra se cumpla en ellos? Ahora Dios los veía a ellos como los ve a Dios ve a los niños, a nuestros jóvenes como fortalezas. Es el texto que nos inspiraba y nos ha inspirado toda nuestra vida. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Cómo está hoy nuestros niños expresando, nuestros propios hijos, expresando la alabanza y la adoración al Señor? Cuando nosotros pensamos esto nos conmueve mucho. Las generaciones cada vez se están apartando y están siendo el silencio total, con todas las redes y los aparatos que pueden manipular ellos. Cada vez la boca de nuestros niños se cierra, pero Dios expresaba, y más adelante en Mateo lo dice, de la boca de los niños y de los que maman. Cuando Dios ve a los niños y da la importancia dentro de su palabra, en el libro de Deuteronomio 31:2, llamaba al pueblo y dice: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños. No solamente llamó a los hombres, no solamente llamó a las mujeres, sino llamó a los niños. Y más aún, dice, y aún a los extranjeros que estén en las ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras que están en la ley. Deuteronomio 31:2. Porque la congregación, porque el llamado, porque necesitamos escuchar y aprender del Señor. Cuando en Marcos 9:37 Dios los ve como el mejor modelo de aceptación. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, al Padre. Cada uno de nuestros hijos, el legado más precioso que Dios ha puesto. Cada uno de nuestras generaciones tiene que cumplir un propósito en la tierra. Tal vez pensamos se habrán desviado en algún momento, pero la Biblia es clara: instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino. Tal vez viendo aquí ya nuestros hijos ya son jóvenes, ya están casados, pero viene nuestra generación de nuestros nietos. Necesitamos entender que el Señor ha derramado en ellos, dice en Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aún en el libro de Jeremías dice: antes, Jeremías 1:5, que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Nuestras generaciones tienen un legado, tienen un llamado, tienen un ministerio para desarrollar,
tienen dones para desarrollar. ¿Cuál es la importancia que le damos para que ellos desarrollen esto? Tal vez en nuestro afán, mis queridos hermanos y familias, en nuestro afán de avanzar, no nos hemos detenido a pensar cuál es el don que Dios ha puesto sobre mi hijo, cuál es el ministerio que Dios ha puesto a mi hijo para que sea desarrollado. No lo podemos desarrollar únicamente en la iglesia, en una escuela dominical, en 45 minutos, en 17 horas, que finalmente se convierte en un año, 17 horas en un año. Es difícil desarrollar un ministerio, pero estamos como familias, como padres y como todos juntos para desarrollar el ministerio de nuestros hijos. La Biblia habla en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, el llamamiento de un niño. Un niño que dormía en el templo, que estaba en la casa del Señor, que vivía en la casa del Señor, pero dice, no conocía a Dios. Y Samuel no conocía a Dios. Cada uno de nuestros hijos tiene que tener un llamado especial del Señor. Es muy importante, hermanos, que para desarrollar un legado tengamos en cuenta cuál es el ministerio de nuestros hijos, cuál es el don perfecto que Dios ha puesto sobre ellos para perfeccionarlo, para alimentarlo, para orar por ellos, para guiarlos, para decirles tú puedes ir adelante y cada día juntos poder llevar a cabo la labor de que Dios ha puesto en sus vidas. Dice allá en el primer libro de Samuel capítulo 3, Jehová llamó a Samuel y el rey respondió, heme aquí. Era una voz que se escuchaba, porque él dijo, le escuchó y dijo, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí, versículo 7, versículo 5, y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Subraye esa palabra. Samuel vivía en la casa, ministraba en el templo del Señor, estaba de día y de noche, pero dice, él no había conocido a Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Nuestra oración, queridos padres, queridos abuelitos, es Señor, revélate, revélate a mi hijo, revélate, que sea una revelación de parte tuya, que la palabra tuya sea revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven 3 veces. Su líder no entendía, no estaba conectado. ¿Cómo es posible si estaba solo él y Elí en el templo? Decía, no hay más. Y no se le prendía el bombillito a Elí para decir, no soy yo, debe ser Dios. ¿Cuántas veces, mis amados? Quizás nuestros mismos hijos dicen, papá, mamá, tengo esta inquietud, tengo este sueño, ayúdame. Pero no entendemos. Pero dice entonces Elías a Samuel, le dijo, ve, acuéstate, si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en un lugar, y vino Jehová y se paró. Y vino Jehová y se paró y llamó otra vez, y lo llamó otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Si usted lee más adelante, da unas indicaciones muy duras, demasiado duras, dejando un legado en la vida de un pequeñito. Pero eso se cumplió más adelante. ¿Por qué Dios da ministerios y dones a los niños, a nuestros hijos? Porque ellos son seres espirituales que necesitan una atención espiritual. Los estamos rodeando en la casa de esa atención espiritual. ¿Cuánto estamos preocupados de que nuestros hijos en su aspecto espiritual tengan un crecimiento, tengan un desarrollo? Dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho,
mas la vara de la corrección lo alejará de ella. Siempre en la vida de nuestros muchachos, de nuestros hijos, hay situaciones difíciles que se presentan. En el libro en Mateo 17:14, cuando Jesús iba a un lugar, una mujer, este es el caso de un niño endemoniado, llamó y dijo: ve, mi hijo está, pasa por el fuego, hace esto, una cuestión muy difícil. Y Jesús tuvo misericordia y liberó a este niño. ¿Por qué? Viéndolo en la palabra, habían tantas manifestaciones de niños y jóvenes endemoniados en la palabra desde el tiempo de Jesús, porque ellos tienen necesidades espirituales que tienen que ser atendidas espiritualmente. No nos neguemos a una atención espiritual. Qué hermoso es cuando podemos venir, hermanos, y correr a la presencia del Señor y estar en este tipo de actividades. Marcos 7:24 también nos habla de cómo Jesús tuvo compasión de una niña endemoniada. Nuestros niños son linaje escogido, 1 Pedro 2:9. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando pensamos la importancia que tienen ellos, pensamos que en el Salmo 127 nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dos aspectos: son herencia y son de gran estima para el Señor. ¿Por qué? Porque son planta de olivo. Usted lo puede ver en el Salmo 128. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa, porque el Señor se complace en la vida de nuestros hijos. Ellos traen la provisión. En Isaías 60:22 dice: y así es como Dios los ve. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, haré que esto sea cumplido pronto. No te equivoques, estamos en el año 2016. Los tiempos pasan, las horas pasan. ¿Y cuál es el legado que tú estás dejando a tu generación? Ahora, cuando pensamos, ¿qué estamos haciendo por nuestra generación y nuestro legado? Sabemos que muchos de nosotros pensamos en el futuro, pero saben que el futuro lo hace el presente y luego se cuenta como historia. Encontré esto que siempre me ha conmovido. Es una historia periodística contada de dos familias. Una era de un conocido ateo en su época y otro de un gran predicador, Jonathan Edwards. Era un gran predicador norteamericano. Ambos eran contemporáneos. El ateo se casó con una mujer impía y de esa unión hasta la 4ª generación nacieron 1210 descendientes. De estas personas, de estos 1210, 400 con defectos físicos, 310 mendigos, 150 delincuentes, 7 asesinos. Una historia muy triste de todos estos descendientes, pobres y sin futuro. Pero al contrario, la vida de Jonathan Edwards fue diferente. Él se casó con una mujer piadosa. De estos, hasta la 4ª generación, estuvieron 1394 descendientes, 14 directores de universidades, 100 profesores, 100 ministros del evangelio, misioneros, maestros de teología, más de 100 jueces y abogados, 60 médicos, 60 escritores y editores, y casi todas las empresas norteamericanas han tenido alguna influencia de la descendencia de Jonathan Edwards. Salmo 112:2. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. Así que, hermanos, pensemos que es necesario agruparnos alrededor de nuestra mesa para orar, para cenar, para compartir un alimento, compartir tiempo con nuestros hijos, dejar un legado en nuestras generaciones. El legado es urgente. Necesitamos pensar, hermanos, y con esto concluye, paso a mi esposo, lo que dice Marcos 1:18. Y dejando luego las redes, lo siguieron. Deje sus redes. ¿Qué lo están
enredando usted, desconéctese de las redes sociales que lo enredan, desconéctese de todo lo que fascina. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Galacia: ¿qué os fascinó? ¿Qué os embrujó? ¿Qué os quitó la mirada de la meta que tenían cada uno de ustedes? Aleluya. Legado. Dice el Salmo 78, 3, 2, 3 y 4. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriré a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Yo creo, hermanos, que en nuestra vida hay necesidades que debemos tener en cuenta. Hay muchas necesidades y que deben permanecer de acuerdo en nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Y necesitamos ser ejemplo, ese ejemplo a nuestras generaciones. En nuestra vida se ha forjado un carácter, y yo creo que ahora en Cristo Jesús ya tenemos una marca. Esa marca indica que hay integridad, que hay pureza, que hay ejemplo. Nosotros podemos ser padres de ejemplo, porque hay un carácter, y como decía mi esposa, esa acción debe tener una consistencia. Mi carácter no debe ser una acción que está oscilante, sino que mi carácter cada día debe de ser ascendente. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día ser disciplinados, cada día tener propósitos. Y cuando sabemos que hay carácter y que hemos avanzado en nuestra vida, llega el momento en que emprendemos la vida del matrimonio, y es muy hermosa. Hay una conexión, hay un tiempo de enamoramiento, hay un tiempo de bendición, y eso hace que en el santo estado del matrimonio vengan nuestros hijos, y esa conexión debe avanzar, y esa conexión es tu legado. ¿Cuál es tu legado? Yo le invito a mi hermano por un momentico a que piense: ¿cuál legado vas a dejar a tu hijo? ¿Cuál legado vas a dejar a tus hijos? ¿Qué legado como creyentes, como cristianos, vamos a dejar a nuestras generaciones? El profeta Elías es ejemplo perfecto de un mentor. Un mentor, y aquel hombre, Elías, el profeta, llegó a un punto en su vida cuando su pasión ya era hacer caer fuego. Caía fuego del cielo, matar los profetas. Ya sabía que en quién había creído, ya sabía que existía un Dios todopoderoso. Había un tiempo donde había una contrariedad tremenda. Los profetas de Baal querían influenciar entre el pueblo, y el Señor le dijo a Elías: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? O van a seguir al Dios Baal, o van a seguir a Jehová Dios. Y esa palabra Elías la expresó al pueblo, diciendo: ¿hasta cuándo van a claudicar? Y entonces él ya se hizo experto, digamos así, ya sabía la manera de hacer que fuego descendiera del cielo. Ya supo cómo acabar y aniquilar a los profetas. A Acab también aprendió a esconderse de Acab, porque la mujer de Acab, Jezabel, estaba buscándolo para matarlo. Y allí en una cueva en el monte Sinaí vio el viento, vio el terremoto, sintió el fuego. Y dice la Escritura en Primera de Reyes 19, 11 al 13: de pronto Dios le habló en un suave murmullo, dándole instrucciones, diciéndole: unge también a Eliseo de Safat, de Abel Mejola, para que te suceda como profeta. Había un sucesor. Elías pensaba que estaba quedando solo, pero había un sucesor. Hoy podemos pensar: ¿quién te va a suceder? ¿Quién va a suceder?
¿O quién va a seguir avanzando? ¿A quién vamos a darle ese legado, ese testimonio? Como en las carreras como en las carreras cuando hay relevos, se pasan el testimonio. Elías podría pensar y continuar y pensar qué sería el reino de Dios sin mí, pero él entendió que era necesario pasar ese legado. Nosotros también podemos pensar, mis hermanos, por un momentico, ¿qué será de nuestra vida? O sea, ¿qué sería de muchas veces el mundo sin nosotros? Pero nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos como ese eslabón en la cadena.